Hola, niñas. ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Hola, Evelyn. Hola, Fati. ¿Me escuchan ustedes? No sé qué pasa, no les escucho. Tienen que desactivar su micrófono. Hola, hola. Ah, ahora sí. Típico están juntas. Sí, claro. Ay, qué guapísima, me encanta, me encanta. ¿Qué tal, niñas? ¿Cómo les va? Súper bien. Bueno, una tiene que salir para que no haya interferencia. Para que no haya interferencia. Yo voy a salir y voy a salir. Vale, con ella. Ahí ya estamos, ¿verdad? Sí, profe. Yo salí. Estamos solo con María. Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron? Súper. Rapidísimo. Pasó la semana. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la didáctica. ¿Qué pudieron ver en esta semana sobre su material? Evelyn te va a responder. Yo ya otra vez. Vamos a escuchar un poco, Evelyn. No, profe, yo casi no tuve tiempo. No pudiste, pico mamita. No. Estuvo pensando en lo que quiere, en lo que tiene adentro, dijo. A la pinta. Bueno, Mentira. vamos a ver nuestro material de la clase 1. Un ratito voy a compartir acá, ¿sí? Entonces, este fin de semana van a tener tiempo. Guau, ustedes van a estar en el Día de la Madre haciendo su tarea. Hagan que ya todo mañana. Bueno, Tenemos que estar farreando, profe, mañana. Mañana, el sábado, domingo, nuestro día. Bueno, ahí ya les aparece la clase 1 o todavía no. no. Hay que salir de... ¿Mm? Y ahí, Ahí. Ahí sí, profe. muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el tema del currículum. Primero, ¿qué se les quedó de lo que hablamos con respecto a la didáctica, la clase anterior? Hay algo así con sus palabras, nomás que quiero escucharles, ya saben luego. ¿Qué era la didáctica? La didáctica habíamos dicho de que era el arte de enseñar aquello que queremos nosotros transmitir, ¿verdad? Y Sí. dijimos que tenía una parte que era el arte y otra parte que era la teoría en sí, ¿verdad? ¿Y el currículum qué es? El currículum nos recuerda la organización de la enseñanza y de su administración, ¿está bien? Entonces, eso es la interrelación entre cada una de ellos es lo que vamos a estar viendo ahora.
¿Qué nos dice Sí. ahí con respecto al currículum, Fátima? Relativamente nuevo. ¿Vos me escuchás, profe? Te escucho, mi amor. Es nuestro entorno, aparece en el siglo 17. 17. De bárbaro. Yo cuando te llaman en primer grado. Qué bárbaro. En Inglaterra para referirse al conjunto de materias o disciplinas que se impartían a unos alumnos. A La verdad principios que del yo hasta siglo ahí, hasta el siglo XX, XXI, XXII nomás también ya llevo. Muy bien. Entonces, a principios del siglo XX se extiende su uso, ¿verdad? En este sentido, el mundo anglosajón aparecen los primeros tratados sistemáticos sobre el currículum de la mano de Bobbitt, ¿verdad? Que habla sobre el currículum y en 1924 cómo realizar el currículum. ¿Qué dijimos que era el currículum? Nos recuerda la organización de la enseñanza, cómo vamos a organizar lo que queremos enseñar para que ustedes puedan aprender, ¿está bien? Hay elementos que tiene el currículum. Esta definición tiene una virtud de poner relieve y en primer plano, ¿qué podemos considerar nosotros? Elementos básicos, ¿verdad? Hay un conjunto de componentes mínimos que integran cualquier currículum, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos los elementos, están los objetivos, ahí hablamos de las intenciones educativas, las competencias, el para qué. En la evaluación hablamos del proceso, del producto, el qué, el cómo, el cuándo evaluar. Luego hablamos de los contenidos, qué vamos a dar y la metodología también cómo se van a hacer las cosas, ¿está bien? Sí. Existen muchas formas diferentes de poder definirlos y describirlos en función de cuál sea el modelo o el paradigma, ¿verdad? De enseñanza y aprendizaje. Pero podemos entender como objetivo del currículum todas las intenciones que hay en un proyecto educativo, que es también el conjunto de metas, de finalidades, de las intenciones que se concretan, ¿está bien? ¿Cuáles son los objetivos? A ver un poquito. Fátima ya leyó. Y ella nomás tiene, profe, yo le escucho. Ah, bueno. A ver, y vos podés hablar también ahí. ¿Vos podés ver o no? Sí. Claro, con ella. Dale, léeme los objetivos entonces. Definen lo que queremos conseguir, el para qué y de la acción educativa. Hoy se tiende a hablar de los objetos del currículum no en términos de conducta, sino en términos de competencias y capacidades. La formulación de los objetivos curriculares en términos de competencia más o menos amplias no es, por tanto, una moda ni un capricho de los expertos en pedagogía, sino una auténtica necesidad impuesta por las demandas de la sociedad actual y el proceso de formación. Este método de entender los objetivos ha afectado de forma singular al segundo de los elementos básicos del currículo. Los contenidos que en los modelos de enseñanza anteriores eran consideradas al aspecto central de la enseñanza y el aprendizaje. De hecho, los objetivos operativos antes citados no son sino contenidos de enseñanza reformulados en términos de conducta del alumno. Frente a esta situación central de privilegio en el currículo, cuando pensamos la formación de términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o competencias, los contenidos se convierten básicamente en herramientas o instrumentos para ese fin. Muy bien, Fátima, podemos continuar. ¿Qué son entonces los contenidos, Fátima?
Los contenidos. Sí. Los contenidos de la enseñanza no se entienden en la actualidad exclusivamente como conocimientos teóricos, sino como saber y saber hacer, es decir, como contenidos conceptuales y contenidos procedimentales. Excelente. Entonces, no solamente hay que saber, sino que yo tengo que saber hacer. ¿Se acuerdan que les expliqué? El profesor no solamente tiene que saber su materia, sino tiene que saber hacerle entender a ustedes de qué sirve que yo habla, que ustedes no entienden de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, actualmente queda claro que la didáctica evolucionó con este currículum, ¿verdad? Que era el currículum la manera en que nosotros, la organización de la enseñanza, ¿verdad? Y eso incluye proceso de estudio, reflexión de práctica docente, aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Los contextos donde se desarrollan las situaciones didácticas que se van a desarrollar para que ustedes puedan aprender más, ¿ok? La metodología. ¿Qué metodología nosotros podemos describir? ¿Qué es lo que es la metodología? Es el cómo vamos a enseñar. Entonces constituye ese elemento del currículum que especifica qué actividades y qué experiencias son las más adecuadas para poder desarrollar con los alumnos. ¿Está bien? Los principios metodológicos, cuando usted escucha qué son los principios metodológicos, ahí hablamos de un modo de serie de ideas claves, aparentemente teóricas, abstractas, y estas determinan la realidad de las actividades. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Todo lo anterior que hablamos, ¿verdad? La práctica diaria, lo que yo hago como profesor, lo que ustedes hacen como alumna. Y yo me valgo de ciertos recursos y de materiales didácticos. Esto que vamos viendo ahora es un recurso, es un material didáctico. Su módulo que ustedes tienen es la selección, la elaboración de materiales, ¿verdad? Todo eso que prepara la universidad que ustedes compran, entonces les sirve a ustedes, ¿verdad? ¿Para qué? Hay una organización didáctica. Entonces, con esos 4 componentes que vimos, ¿verdad? De la metodología, nosotros vamos a incluir las decisiones relativas a esta organización didáctica. Y después, ¿qué hace el profesor? Evalúa si entendieron, si no entendieron. Entonces, el último elemento del currículum, ¿cuál es? Entonces, el control y la reformulación de la enseñanza. Aplicar procesos para ver si aprendieron la lección. ¿Está bien? Y a diferencia de lo que ocurría en modelos curriculares tradicionales, que todo el mundo aprendía de memoria, nomás no se sabía si aprendía o no aprendía. Su módulo tienen ustedes ahí consigo, niñas. Descargaron ya su módulo. Fátima. No te escucho un poco, mamita. Profe, ¿Qué pico ¿Dónde es, pasando a profe? usted? ¿ahora me escuchas? No, el Ahora internet. recién te escucho. ¿Dónde pidió eso? Nosotros sí te escuchábamos. ¿Me No, lo del escuchaban? módulo. Sí, ahora te escuchamos. ¿Dónde descargamos el módulo? ¿Dónde mismo? Y en la plataforma les tiene que aparecer, ¿se acuerdan ese que pagaron? No descargaron, porque todavía que ahí está el trabajo práctico y nada. ¿Pero dónde pidió? ¿Eh? ¿Dónde? Clase 1. No, al abrir tu plataforma te tiene que salir en módulo a descargar. Ah, sí. Espera que. Creo que yo ya descargué, ya no revisé nomás. No. Guía de navegación donde dice, profe. Exactamente, ¿ves? Sí, me descarga ya. Muy bien, vamos a estar utilizando ese. Vamos a compartir.
Aquí está en la página número, la segunda unidad, quiero que abran. Vamos a ver un poco. ¿En qué página está, profe? La página Sí, 7. eso puede ser. 7. En la página 7. 7. ¿Qué dice? Aprendizaje, desarrollo, dice. ¿Te aparece? Dije que no es ese. Sí, eso puede ser. No, no es ese. Mm, ¿Pasa un poco? Esto va a ser. No es. Espera que, profe. Dale, yo te espero. ¿Qué dice el tuyo? Además, ya no sé nada. ¿Qué cosa no puede- ¿Qué descargaste vos? ¿Cuál va a descargaste? No tenés para varias materias ahí. Plataforma. Acá María toca tomar y me quiere culpar. Bueno, mientras buscan eso, voy a cargar. Voy a echar por mi cable en mi compu que se me está apagando. No, 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 no. Qué pesado. Sí, ella. Pesado de herido. ¿Cómo decir? ¿Encontraste? No, no encuentro. Eso no está No, bien. el libro está ahí. No, en PDF. ¿Encontraron? No. Mira. Ya. ¿Encontraron ya? No, ahí solamente me sale guía de navegación. Acá en el teléfono de ella no le sale, profe, porque en el mío sí hace rato me salía así por encima, así como me dijiste, en el inicio ya me salía ya una ¿Y por qué a para mí descargar. no? Y no sé. Y lo podés probar otra Ven vez. Ven por el tuyo. Ven por- Probamos por otra vez. Yo te No sé espero. cómo se hace. A ver si. Como el tuyo va a tener huevo y el mío no. Mira. Y a mí, ¿cómo salía hace rato? Y ahora que no sale más. Salí todito otra vez y volví a entrar. En PDF aparece, ¿verdad, profe? ¿Eh? En PDF. En PDF, sí. Ahora voy a descargar. Es bastante pesado. Descarga despacito. Sí. ¿Y por qué no huevo a mí? Cerrar sesión, voy a abrir otra. Acá ya me aparece, profe. Muy bien, andate a la página 7. 7. Acá acosta. Página 2, no me acuerdo. Pero yo voy a descargar. Ya encontré ya el mío también, profe. Muy bien. María no me tiene. Así únicamente van a aprender María no a me usar tiene su paciencia. módulo. María no me tiene paciencia. No, Anina. pero si quieres que yo descargue, profe, porque no me aparece acá lo que vos me decís. ¿Cómo Ay, a lo mejor, descargar los no, y módulos? a lo mejor vos tenés otra página. Dice, Decime, es decime qué te aparece. para saber si es una plataforma. La unidad 2, ¿qué te aparece a vos? Unidad 2 dice aprendizaje. ¿Les aparece?
Profe. ¿Sí? Mamá. A mí me entró, ella era bruja. Por fin descargó acá. Definición de término, ¿qué informática? ¿Puede ser ese? ¿Cuál? En la página 7. Página 7. ¿Qué te sale? ¿Qué informática educativa? ¿Qué informática educativa? Mamá. ¿No es? No. 40 páginas. Espera un ratito. Decime un poco cómo se llama tu módulo. Opa, no está en exploración TICS. A mí que descargaste el de TICS. Vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a ver otra vez. Ok, pues te La aparece tercera es la varias 22. materias que tuvieron que tienen módulo y hay una materia que se llama exploración TICS. Informática. Ese no es. Ah, ya sé, ya. Sí, profe, porque acá aparecen todos los anteriores ya. Y exploración didáctica o didáctica solo. Didáctica. Viste que nosotros tenemos acá didáctica general 1, dice. Y después didáctica general 2. ¿Cuál será que va a ser? Entramos en el 1. Ahora voy a ingresar en el 1 a ver qué me descarga. Dale. Ahora aparece lo de guaraní, eso sí también. A ver, ¿vos no lo tenés? No, no encuentro. No me río, vine por vos. ¿No parece bien? No. Está descargando algo, profe, acá no sé demasiado. Ah, bueno, vamos a la esperar, materia vamos a fija, esperar. pero presioné en donde dice didáctica 1. Está bien. Parece que es el miércoles. Didáctica general 1 es. Sí, ese yo descargué ahora, profe. Dale. ¿Dónde? Eh, ¿Dónde es? a ver, vos me dijiste, ¿qué página me dijiste, profe? Unidad 2, andate un poco. No sé si es página 7 para vos. Para mí es 7. Unidad 2. ¿Cómo te dice? Aprendizaje concepto. Aprendizaje. Bien, lo logramos. Excelente. Bueno, a ver un poquitito. ¿Cuál es el concepto del aprendizaje? ¿Qué, profe? ¿Te escucho? Léeme ahí el concepto de aprendizaje. Ah, sí. Aprendizaje como proceso y como producto. Condiciones del aprendizaje, no me dice el concepto. Más arriba eso. Tiene que tener por su... Ah, espera que veo. Qué tontísimo. Está bien, así le voy a hacer usar su módulo. Como si fuera un índice que ese. El concepto de aprendizaje es el cambio de conducta que implica una modificación, una posibilidad de respuestas futuras. Produce cambios evidentes, observables y adquisición de conocimientos, conceptos y actitudes. Ese es el concepto. Continúa nomás. Todo aprendizaje se basa en la experiencia en hacer para aprender. Esta actividad marca la diferencia entre los cambios de conducta. A, por el aprendizaje. B, de los cambios, crecimiento y la maduración. El cambio de conducta para ser considerado aprendizaje debe tener una cierta permanencia que se logra con la práctica repetida y reforzada. Después ya está conducta. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos como el aprendizaje? El cambio de conducta, ¿verdad? Entonces, ustedes, vamos a suponer, no sabían nada sobre didáctica, nada sobre currículum, nada sobre aprendizaje, pero después de esta enseñanza,
hay una modificación. Ustedes tienen cambios evidentes cuando se van a su trabajo, ya no hablan del cosito del maera. Ustedes ya hablan con propiedad como estudiantes universitarios, como futuros profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Adquieren conocimientos, ¿verdad? Adquieren conceptos y así adquieren actitudes. Si yo te enseño a usar una planilla Excel, vos entonces cambias tu manera de hacer las cosas, ¿verdad? Por eso que dice que todo aprendizaje se basa en la experiencia, ¿verdad? En hacer para aprender. ¿Y cuál es el problema, niña? Muchas veces nosotros tenemos que desaprender lo que sabemos hacer mal y tenemos que volver a aprender a hacer bien, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad que marca la diferencia entre los cambios de conducta. ¿Qué es un cambio de conducta? ¿Tu otra compañera, Fátima? ¿Te escucho? No sé por qué no le escucho. Te escucho, Fati. Sí, hablando. Ahora le Profe, escucho. se corta. Sí, Sí, se el fueron un ratito de mí, ahora de ya vacaciones. vinieron. Bueno, a ver, continúa, compañera. Conducta, Fátima estaba leyendo o quién. Yo estaba escuchando, yo estaba leyendo, sí. Ahora va a leer la compañera un rato. Dale. ¿Cuál, profe? Conducta. Es la respuesta frente a una situación, es el conjunto de manifestaciones frente a una situación total. Ejemplo, leer, bailar, imaginar, respuestas intelectuales, afectivas, etc. Toda conducta es una motivada y ayuda al sujeto a la acción. Los estímulos pueden ser buscados por el mismo sujeto. Ejemplo, leer en biblioteca, visitar a un enfermo, o pueden ser presentados inadvertidamente propagandas, radio, etc. Muy bien, entonces la conducta es la respuesta frente a una situación, ¿verdad? El conjunto de manifestaciones frente a una situación total, ¿está bien? ¿Cómo yo respondo ante algo que está pasando? Y cuando nosotros hablamos de aprendizaje, tenemos un aprendizaje como proceso y un aprendizaje como producto. ¿Cuándo es como proceso? El conjunto de actividades que es realizada, ¿verdad? Para provocar experiencias que van a ayudar a un cambio en la manera de pensar, ¿está bien? En la manera de hacer, en la manera de sentir, en la manera en que nosotros queremos querer, ¿verdad? Este proceso, ¿cómo viene? Dura toda la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que considerar este punto, ¿verdad? El aprendizaje como proceso es todo lo que aprendemos, desde que nadie pues nace sabiendo, ¿verdad? Uno, desde que está en la panza de la mamá ya va aprendiendo ciertas cosas, ¿verdad? Y tiene un aprendizaje como proceso. Todo lo que aprendemos forma parte de lo que nosotros somos hoy en día. Luego tenemos el aprendizaje como producto. ¿Qué es? Es la capacidad que es adquirida que antes no tenía. Entonces, si ustedes no sabían cómo usar el módulo de la plataforma, ahora ¿qué hicieron? Procuraron, se equivocaron, no les salió otro, procuraron,
volvieron a procurar Yes. hasta qué pasa como resultado de practicar, ahora ya tienen, ¿verdad? Entonces, es el Sí. resultado que se obtiene de una forma gradual, de una forma progresiva, ¿estamos? Ahora, ¿qué son las actividades? Son las respuestas que dan los alumnos frente a las situaciones planteadas por el maestro, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir, bueno, respóndeme un poco sobre este punto. ¿Qué entendiste? ¿Verdad? Entonces, todo lo que vos hagas para responderme es tu respuesta ante lo que tu docente te dice, ¿verdad? Y hay actividades que son internas, las llevas vos por dentro, ¿verdad? Reflexiva. Entonces, yo te puedo decir, dame un poco tu juicio crítico con respecto a lo que es aprendizaje. ¿Qué vos entendés que es aprendizaje? ¡Ah! Profesora, luego, ¿verdad? Entonces, ahí se da la actividad, ¿está bien? Luego, otro punto que tenemos que es la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Yo pues tengo acá en material, no tengo digital. Tengo que leer ahí mi material. Entonces, la experiencia es la interrelación entre ese sujeto y todas las condiciones externas, ¿verdad? Cuando yo voy a probar, cuando yo voy a practicar, cuando yo voy a hacer, yo me interrelaciono. A mí me dicen hacer de esta manera, yo practico. A ver, María Fátima, ¿dónde era que vos estabas trabajando? ¿Dónde trabajamos? ¿Qué, profe? ¿Dónde vos estás trabajando? Yo estoy trabajando en dos partes. Contame, ¿cuál era? Uno era auxiliar contable a veces y otro cuidando a un niñito de 5 años. Ah, cierto, muy bien. Entonces, vos como auxiliar contable, tuviste una interrelación, te explicaron ciertas cosas y vos tenés entonces la experiencia para cuidarle al niño de 5 años también. Ante una determinada situación, vos qué vas a decir, hacer nomás tal cosa. ¿Por qué? Porque ya probaste eso y así te funcionó, ¿verdad? Ahora tenemos que considerar unos puntos cuando hablamos del aprendizaje. Hay condiciones. Tenemos condiciones internas y tenemos condiciones externas, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones internas? Primero son experiencias previas o motivaciones que podemos tener, capacidades que tiene el individuo y esto le ayuda, le sirve como base para aprender otras cosas. Son precondiciones para la enseñanza, lo que le impulsa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para aprender a multiplicar, ¿qué hay que saber? Hay que saber sumar, ¿verdad? Para entender el concepto de comprender el significado de una palabra, te tuvieron que enseñar primero. Si yo te digo, ¿qué es ese koshari? ¿Ustedes entienden? No. Momba, profe, me van a decir, pues nunca escucharon. Ahora sí yo les cuento, ¿saben qué, chicas? Yo estuve hoy almorzando koshari. Koshari es una comida griega que hace mi abuelita. La próxima vez que yo le digo, ¿quieren koshari? Ustedes van a decir, dejan más, profe, ¿verdad? O sí, queremos. ¿Por qué? Porque tienen una condición interna previa, ¿verdad? Y también hay condiciones externas que son creadas por el maestro. A lo mejor yo te digo, aguacho, va a de profesora, ¿verdad? Entonces, si yo no te enseño qué es lo que te dije ahí, ¿verdad? Te hablé en quién sabe qué idioma, ¿verdad? Si vos no podés estructurar esos elementos, no vas a aprender porque no depende de vos. Vos tenés una condición interna, puedes poner tu voluntad, puedes estar a la hora que en nuestra clase, puedes tener tu material, puedes hacer tu tarea. Todas esas son tu experiencia previa al aprendizaje. Pero si yo no te creo la selección y la estructuración, si yo no preparo estas situaciones apropiadas con técnicas o con una comunicación apropiada, ustedes no van a entender. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de que el aprendizaje muchas veces decimos, ay, no saben nada. Y no saben nada, ¿por qué? Porque no le enseñaron. Porque tuvo la situación previa de querer aprender y si no le enseñaron, no, nada, ¿verdad? Bueno, tenemos, ¿cuáles son, Fátima, los tipos de aprendizaje? Se clasifican de varias maneras. ¿Qué va lo que pasa ahí? No se puede contigo, profe.
Tipo de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Aprendizaje por reacción ante una señal. Aprendizaje por estímulo de respuesta. Pero decina porque es ¿Cómo doble, es ante una señal? Decime. Ah, se originan cuando las señales van acompañadas de estímulo. Se repite varias veces hasta que la respuesta sea siempre la misma. Ejemplo, el temor al agua, los golpes, pelar cebolla, etc. Siempre se reacciona con un susto y lágrima. Eso es cierto. ¿Y el otro aprendizaje? Por estímulo de respuesta es dar una respuesta específica a un estímulo específico. Es graduado, se aprende después de varias repeticiones a dar respuestas seguras y precisas. Evelyn. Eso. Bueno, ahora ya le pasamos la posta a tu compañera. El C. encadenamiento motor. Se produce por una serie de estímulos, respuestas adquiridas previamente. Ejemplo, se aprende a caminar, correr, saltar, bordar, pintar, armar, usar un equipo científico. ¿Está bien? El otro Aprendizaje aprendizaje. por asociación verbal. Da importancia a la repetición de datos, números, palabras que deben ser fielmente repetidas de memoria. La memoria puede ser mecánica, es la aprehensión y fijación de formas, palabras para repetirlas. Ejemplo, poema, relaciones, lecciones, cuentos, etc. Lógica. Valoriza no las palabras, sino el significado de las mismas y el encadenamiento de los hechos en forma comprensiva. Creativa. Une las dos memorias, tanto lo retenido por la memoria mecánica y elaborados por la memoria lógica para producir un trabajo creativo. Muy bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Puede ser por encadenamiento motor. Se va a acabar al final nuestro Zoom. Tenemos 1 minuto 21, ¿verdad? Se produce por una serie de estímulos, ¿verdad? Puede ser por un aprendizaje por asociación verbal, ¿verdad? Pues ahí es mecánica, o puede ser lógica por las palabras o creativa cuando usamos las dos memorias. Tenemos aprendizaje también de concepto. Una vez que a vos te enseñan a hablar, a escribir de una manera, te dicen con B de burro o B corta, ¿verdad? Con B de víbora. Entonces, esa es un aprendizaje de concepto, ¿verdad? De principio, hay aprendizaje de resolución de problemas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Una vez que nosotros adquirimos estos principios, se pueden emplear para resolver problemas. No siempre se aprende de la misma manera. Yo puedo tener un aprendizaje y ustedes otro. Bueno, se corta nuestro tiempo, hagan sus tareas y nos vemos el próximo viernes. Voy a alzar esta grabación en la plataforma, ¿está bien? Presencial, profe. No, virtual es el otro viernes. Otra vez. Otra vez virtual y el examen me voy a ir a tomarles. Vamos a hablar de qué se va a tratar después. Vamos a hacer nuestro cuestionario. Ah, bueno, profe. Dale, nos vemos. Éxito, que tengan buenas tardes. Vamos a seguir hasta que se corte.